La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, parte 3. Y en esta oportunidad, mis hermanos, vamos a meditar más en el capítulo 8, del libro de los Romanos. Lo que quiero compartir es referente a esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, cómo opera en nuestras vidas. A veces, tal vez no podemos distinguir esta ley que está en operación, así que de la misma forma que, si ustedes se acuerdan, en los estudios anteriores, o mensajes anteriores, o prédicas anteriores, cuando estábamos estudiando la ley del pecado y de la muerte, usamos el capítulo 7 de Romanos para describir, porque en ese capítulo el apóstol nos describe cómo esta ley está en operación, y ya lo hemos estudiado esa parte. Así que no lo vamos a hacer en esta oportunidad. De la misma forma, para aquellas personas, para nosotros que estamos en Cristo, el capítulo 8 nos describe acerca de nuestra posición, de nuestro caminar. Entonces, en otras palabras, nos describe cómo la ley del Espíritu de vida en Cristo opera en nuestras vidas. Entonces, de la misma forma, repito esto, de la misma forma como la ley del pecado y de la muerte, el capítulo 7 describe cómo opera esta ley, el capítulo 8 de Romanos para un cristiano hace lo mismo con la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar en esta mañana, lo que vamos a meditar. Y quiero también decir lo siguiente para que ustedes se acuerden, si quieren anotarlo, bueno, va a estar grabado en el vídeo, en el audio, lo tenemos listo. Quiero decir lo siguiente: el capítulo 8 de Romanos no es el caminar de un cristiano lidiando entre el espíritu y la carne. No es. El capítulo 8 de Romanos nos describe, nos da a entender nuestra posición en Cristo en comparación con una persona que no conoce a Dios, que no conoce a Cristo, que no ha nacido de nuevo. Entonces, esto es muy importante cuando usted lea el capítulo 8 de Romanos. Entiéndalo esto bien claro, porque si no sabe este fundamento, entonces no lo va a leer, no lo va a entender el capítulo 8 y piensa de que el capítulo 8 es un capítulo que es un cristiano tratando con la carne y el espíritu. ¿Okay? No es esa. Aunque ese era mi entendimiento cuando no conocía realmente esta revelación. Y ese es el conocimiento que muchos cristianos tienen el día de hoy, porque no entienden el contexto de lo que Pablo nos está hablando. Entonces, para entender este capítulo 8 de Romanos, es importante que vayamos primero, antes de ir al capítulo 8 de Romanos, que vayamos al Primera de Corintios en el capítulo 3, y leamos lo que Pablo nos habla aquí en este pasaje, en estos 4 versículos, referente a la posición o caminar de un cristiano. Aquí está Pablo hablando a los cristianos de la iglesia de Corinto. Dice en el capítulo 3, versículo 1, de manera que yo, hermanos, ¿okay? Son cristianos, hermanos,
No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Ok. Este pasaje habla acerca de Pablo, de que esta iglesia, como ustedes ya lo conocen, habían divisiones entre los hermanos, o sea, son cristianos, habían divisiones entre ellos. Yo soy de Cristo, no, dice, yo soy de Apolos, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Cefas. Entonces Pablo remarca que este tipo de contiendas, pero está hablando a cristianos. Entonces él da a entender a los hermanos de Corinto de que este tipo de disensión, de comportamiento, es lo que está representando a un cristiano, pero un cristiano carnal. ¿Ok? Un cristiano carnal. Entonces, un cristiano carnal es un cristiano que no tiene la revelación de su identidad. Es un cristiano que no ha llegado al entendimiento de la obra redentora. Es un cristiano que anda más por lo que siente que por la fe, que por el Espíritu. Está andando más en las cosas que estaba acostumbrado a vivir antes que venga a Cristo que en lo que es ahora en Cristo. Entonces es un cristiano inmaduro, porque aquí Pablo dice en este versículo, en el versículo 1, sino como a carnales, como a niños en Cristo. En otras palabras, un cristiano inmaduro. Un cristiano inmaduro es un cristiano carnal, que está comportándose bien parecido a las personas que no están en Cristo, pero sí son cristianos. Y algo importante de reconocer de su posición, porque si usted lee este capítulo desde el inicio, Pablo les da a entender a esta iglesia de que están completos, tienen todo lo necesario, todo lo que Cristo ha traído, todo lo que Cristo ha hecho por su obra, que no les falta ningún don. Ellos no les falta ningún don, pero tienen estas disensiones en el medio de ellos, Entonces Pablo los llama, son carnales, o sea, no han llegado a la madurez, a pesar de que en su posición como hijos de Dios, como cristianos, están en Cristo y son completos en Cristo, pero porque no han llegado al total entendimiento se están comportando de esa forma. Entonces, él los llama cristianos carnales, inmaduros. Ok, esto es importante de saberlo, de conocerlo. ¿Por qué? Porque cuando leemos el libro de Romanos, cuando leemos el capítulo 8 de Romanos, la lectura, lo que Pablo nos dice en el capítulo 8 de Romanos, no es la posición de un cristiano como el de Corinto. No es. Porque estos hermanos de Corinto tienen disensiones, son inmaduros. El libro 8 de Romanos, el capítulo 8 de Romanos, no es esa posición, porque aparentemente parece que nos dijera eso, porque está hablando acerca de la carne y está hablando acerca del espíritu. No, el capítulo 8 de Romanos es para darnos a entender nuestra posición en Cristo, quiénes somos en Cristo y cómo caminamos en Cristo en comparación con una persona que no conoce a Cristo. ¿Me entienden? No un cristiano carnal. No es la descripción de un cristiano carnal, es la descripción de uno que está en Cristo en comparación que uno que no está en Cristo, que no ha nacido de nuevo. Entonces, eso es muy importante que lo lleguemos a entender. Podemos decir también que el libro 8 de Romanos es una comparación entre un cristiano que está caminando en el Espíritu y una persona del capítulo 7 de Romanos, ¿me entiende?
del capítulo 7 de Romanos que no ha llegado a Cristo. Lo mismo podemos decir del capítulo 8 de Romanos, es de que el capítulo 8 de Romanos es el nuevo Israel en comparación con el viejo Israel. El capítulo 7 de Romanos y el capítulo 8 de Romanos. Es como si estuviera poniendo los dos capítulos juntos y describiendo cada posición. La posición de un cristiano y la posición de que uno no está en Cristo. ¿Me entienden? El capítulo 8 no está describiendo el caminar de un cristiano. Eso es en otras palabras. Es describiendo la posición de uno que está en Cristo y la posición de que uno no está en Cristo. Ahora, si ustedes tienen ese entendimiento, si ustedes lo tienen, entonces ahora, cuando usted se encuentra con pasajes en el capítulo 8, entonces va a poder diferenciar, va a poder entender mejor el capítulo 8. Ok, habiendo dicho eso, podemos entonces ir y empezar a estudiar el capítulo 8 de Romanos. Acuérdense, muy claro, o sea, he puesto bastante énfasis en eso para que lo tengan presente. Entonces empezamos ya hemos leído varias veces estos primeros versículos del libro, del capítulo 8 de Romanos, pero lo vamos a leer nuevamente, dándole un poco más de énfasis dado al entendimiento que tenemos ahora. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ustedes se pueden dar cuenta, y esta es la razón porque no hay ninguna condenación. Y esto es lo primero que un cristiano tiene que tenerlo presente. No hay ninguna. Ninguna se refiere a ninguna. No es por eso decía, de que no es del caminar de uno. Pero el problema es de que cuando leemos la segunda parte, como ya lo hemos dicho varias veces en estos últimos tiempos, la segunda parte nos da a entender lo opuesto. La segunda parte de este versículo dice de que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, aquí cuando dice los que no andan conforme a la carne, no se está hablando al cristiano carnal. Se está hablando a una persona que no conoce a Cristo. ¿Me entienden? Entonces, y es por ello de que no hay condenación para los que estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder de la ley del pecado y de la muerte. O sea, ya no hay ninguna condenación sobre los cristianos porque estamos en Cristo. A comparación con aquellos que están bajo la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no caminamos de acuerdo a esa ley, no caminamos de acuerdo a la carne. Caminamos de acuerdo al Espíritu. Y esto es importante de poder saber cuando alguien le pregunta, ¿qué cosa es caminar en el Espíritu? ¿Y qué cosa es caminar en la carne? De acuerdo al capítulo 8 de Romanos. Eso es importante de saberlo. Y también quiero decir esto, lo siguiente. Miren, escuchen. Lo que leímos en Corinto. Un cristiano carnal no es vivir en la carne. ¿Ok? En comparación con el capítulo 8 de Romanos. O sea, un cristiano carnal no es vivir en la carne. Vivir en la carne es vivir sin Cristo. Y un cristiano carnal es vivir con Cristo pero inmaduro. ¿Me entienden la diferencia? Entonces, esa es la distinción del capítulo 8. Repito esto. Un cristiano carnal es un cristiano inmaduro. Pero un cristiano que dice que vive en la carne, no es un cristiano. Es una persona que está sin Cristo. ¿Me entienden? Entonces, cuando leemos el versículo 1 de Romanos, dice, y es por ello que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. No hay ninguna. Así estemos manifestando lo que Pablo está diciendo a Corintios. Así haya disensiones entre ellos. Son cristianos, pero están comportándose
carnalmente. No que están caminando en la carne, sino que se están comportando carnalmente. En otras palabras, tienen una mente carnal. Necesitan la renovación y el entendimiento y la revelación de la palabra en su espíritu para que no existan esas disensiones. Entonces, cuando hay divisiones en iglesias, eso es precisamente lo que ocurre. Cuando no debería, son cristianos inmaduros y están caminando con una mente carnal, o sea, son carnales, que no están caminando en la carne, ¿okay?, sino están caminando con una mente carnal. Entonces, lo que dice acá el versículo 1 es precisamente esto, de que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, es los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ¿qué cosa es andar en el Espíritu? Ya sabemos que andar en la carne es andar sin Cristo. Y andar en el Espíritu es andar con Cristo. Fácil. Pero ¿cómo es andar en el Espíritu? ¿Cómo es andar con Cristo? En Gálatas 3:27, también lo hemos mencionado muchas veces, Pablo dice a la iglesia de los Gálatas, le dice, todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido revestidos de Cristo. En Gálatas 2:20 nos dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora en este cuerpo, en esta tierra, ahora, dice, la vivo en la fe de Jesucristo, o en la fidelidad, o en la fe de Jesucristo. Entonces, caminar en el Espíritu es caminar con Cristo dentro de uno y sobre uno, revestidos de Cristo, y la llenura del Espíritu Santo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. O sea, caminamos en esa posición de nuestra identidad, quienes somos en Cristo, por medio de la fe, por lo que Jesús ha hecho por nosotros, y nosotros estamos en Él. Por eso que en esas lecciones de los estudios bíblicos, que ponemos la cruz con una flecha atravesando, ¿me entiende? O sea, estamos viviendo nuestras vidas por medio de Él, por medio de lo que Él hizo. Por medio de lo que Él hizo, lo que Él ha hecho, nosotros estamos en Él. Entonces, como vivimos es como Él vivió cuando estaba en la tierra. Por fe. Entonces, cuando usted recibe esa revelación, usted lo proclama, lo declara, lo confiesa y usted empieza a vivir. ¿Por qué? Porque esa es su posición. Y eso es lo que Pablo está hablando acerca en el capítulo 8, de que cómo debemos de caminar. Eso es lo que es caminar en el Espíritu. Caminamos por medio de Cristo. Ustedes imagínense como dije hace un par de semanas atrás, dije de que Jesús dijo a sus discípulos de que es mejor que Él se vaya. Es mejor que Él se vaya porque si Él no se fuera, el Espíritu, el Consolador, no vendrá. Porque al irse nuestro Señor, entonces el Espíritu Santo viene y en vez de que haya un Jesús en la tierra, cuando el Espíritu Santo venga y esté, y dice, y sea derramado sobre toda carne, a todos aquellos que creen, ya no solamente va a haber un Jesús, sino van a haber miles y miles, o cientos de miles, o tal vez millones de Jesuses caminando por la tierra. Entonces, es Jesús mismo caminando en esta tierra por medio de su iglesia. Cada uno de nosotros somos esos portadores de su presencia, somos Jesús en la tierra. Eso es ¿por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, entonces eso es nuestro caminar. Y manifestamos quiénes somos por medio de esta revelación del que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Y esto es lo que describe Pablo en el capítulo 8 de Romanos, en comparación con aquellos que no están en Cristo. ¿Ok?
En comparación, o sea, nuestro caminar en Cristo en comparación con aquellos que no están en Cristo. Entonces seguimos meditando esto. En el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto ya lo hemos estudiado, o sea, nos ha librado porque nosotros estábamos bajo el dominio de esta ley del pecado y de la muerte. Ahora, nuestro Señor nos ha librado por medio de su obra de esta ley, y es el único poder que existe para librarnos de esa posición y de esa ley. En otras palabras, de vivir en la carne. La obra redentora de nuestro Señor Jesucristo es la única ley, el único poder que nos libra de esa ley y de esa posición. Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Entonces el versículo 3 dice esto, porque lo que era imposible para la ley. ¿Qué es lo que era imposible para la ley? Era imposible para la ley hacer lo que la obra redentora de Cristo hizo. Fue imposible para la ley de poder transformar, de poder regenerar nuestro corazón, de poder transformar. Era imposible para la ley de darnos una nueva vida. La ley no tenía poder para darnos una nueva vida. Esa nueva vida solamente lo encontramos por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Entonces, y es por eso que la ley era imposible de poder transformar el corazón del pueblo de Israel, porque aquí la ley era para el pueblo de Israel. ¿Y por qué? Dice, por tanto, por cuanto era débil por la carne. Entonces, como la ley no pudo, aquí en el versículo 3, como la ley no pudo, Dios lo hizo. Lo que la ley no pudo hacer en el pueblo de Israel, ahora Dios mismo lo hace. Dios mismo lo hace por medio de su obra. Y es por ello que la segunda parte de este versículo dice esto. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Nos está dando a entender de que Dios hizo lo que la ley no pudo hacer. ¿Qué es lo que la ley no pudo hacer? Transformar el corazón de una persona para que deje de andar en transgresión o en pecado o en iniquidad. Entonces, pero Dios enviando a su Hijo sí pudo hacer lo que la ley no pudo. Entonces, para los que estaban bajo la ley, esto es para los que estaban bajo la ley. Nosotros no hemos estado bajo la ley. Pero cuando Dios envió a su Hijo, también tiene la misma aplicación para nosotros, porque nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Lo mismo para el pueblo de Israel. Para ellos el beneficio fue de doble beneficio, porque para ellos les libra de la ley mosaica, y también les libra de la ley del pecado y de la muerte, por medio de su obra redentora. En el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Miren, aquí Pablo empieza a decir esto, a repetir, podríamos decir, esta es la segunda parte del versículo 1, lo que está diciendo acá la segunda parte del versículo 4. Miren, voy a leer el versículo 4 nuevamente. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿En quiénes? En los judíos, en el pueblo de Israel, porque ellos estaban viviendo bajo la ley. Entonces, al enviar a Dios a Jesucristo, entonces se cumple en ellos, en Israel, la ley por medio de Jesucristo. Dice, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Okay, esta segunda parte del versículo 4 nos resume estas dos posiciones. Cuando dice que no andamos conforme a la carne, se está hablando al Israel antes de Cristo. Porque ya
escuchen, a pesar de que la ley estaba vigente en este momento, la ley está activo todavía en este momento, que está hablando Pablo esto, pero los que están en Cristo ya no están bajo esa ley mosaica, ahora están bajo el Espíritu, están caminando en el Espíritu. Entonces, ellos, en este momento, Pablo dice, en este versículo 4, la segunda parte, que no andamos conforme a la carne. Se está refiriendo a la carne antes de Cristo, pero están andando en el Espíritu ahora en Cristo. ¿Okay? Entonces, en comparación, como antes lo entendía yo, o muchos cristianos lo entienden el día de hoy, pueden utilizar este versículo y decir, bueno, aquí el andar en la carne es andar en el pecado, andar en desobediencia, o mejor dicho, andar como un cristiano carnal. Entonces, hacen esa distinción y es por ello que se convierte el capítulo 8 de Romanos algo bien parecido al capítulo 7 de Romanos, porque en el capítulo 7 de Romanos Pablo también empieza a hablar de este dilema que hay entre lo bueno y lo malo dentro de él. Y el capítulo 8 parece que no hubiera ninguna diferencia, porque viene entre caminar en la carne y caminar en el Espíritu, se hace bien parecido. Entonces es por ello de que tenemos que saber la distinción. Entonces, caminar en la carne es caminar sin Cristo, antes de Cristo en este caso, Israel antes de Cristo, y caminar en el Espíritu es caminar ahora en su posición como cristianos, como hijos de Dios. Entonces en el versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Ok? Entonces, aquí, los que son de la carne están pensando en los que están sin Cristo. Esta es su forma de vivir, de razonar, porque un judío que está sin Cristo, para él Cristo no existe. O sea que él va a pensar de acuerdo a su posición espiritual que él está. Lo mismo para una persona que no conoce a Cristo, le va a ser imposible pensar en las cosas de Cristo porque no está en Cristo. Pero para los que estamos en Cristo, para los que vivimos en el Espíritu, pensamos en las cosas del Espíritu porque esa es nuestra vida. Eso es como nosotros vivimos ahora. ¿Ok? Nuestra posición en Él. Nuevamente el versículo 5. Porque los que son de la carne, los que están sin Cristo, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora, es posible de pensar en las cosas de la carne ahora que somos del Espíritu. ¿Es posible o no? Es posible para aquellos cristianos inmaduros, carnales, en el caso de Pablo, de la iglesia de Corinto. Cuando hay un cristiano que es inmaduro y no conoce la palabra y no ha tenido esta revelación de su identidad en Cristo, entonces va a pensar en esas cosas. Entonces por eso es que Pablo en sus otras cartas, en Filipenses nos habla, dice que pensar en las cosas de arriba. O sea, uno sí puede empezar a pensar en las cosas de la carne, a pesar que no estamos en la carne, pero podemos, porque no tenemos esta revelación de la palabra, podemos estar pensando en esas cosas de la carne. Y si pensamos en las cosas de la carne, vamos a caminar en esa misma posición, así como hacía el pueblo de Corinto. Pero nosotros que tenemos que estar conscientes de que cuando vengan esos dardos, porque van a ser dardos del enemigo, ¿okay? Van a ser dardos del enemigo, y entonces tenemos que estar conscientes en ese momento de que esa no es mi posición, esa no es en la forma como yo camino. Desde el momento que se muestran en mi mente, entonces yo los rechazo en el nombre de Jesús.
porque esto no es como yo camino, esto es como caminaba yo cuando estaba sin Cristo. Entonces, ahora mi caminar y mi pensamiento son diferentes. Entonces, ahora pienso en las cosas del Espíritu, y eso es lo que dice el versículo 5. Porque los que son de la carne, aquellos que están sin Cristo, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. O sea, esa es nuestra forma de caminar, nuestra posición en Cristo. Y yo les animo, hermanos, de que, y lo voy a decir, de que pensamientos dardos van a venir a nuestra mente. ¿Okay? Como hemos dicho muchas veces, estamos viviendo en este planeta, estamos en este lugar en donde no todos conocen a Cristo, la mayoría no conoce a Cristo, entonces su comportamiento y toda la información que recibimos desde afuera por medio de los medios de comunicación, la televisión, etcétera, etcétera, pues no traen cosas del Espíritu. Entonces uno está constantemente en esa posición de ser tentado y atacado por la información que llega a uno. Entonces uno tiene que ser consciente de eso, de que no tenemos que estar entretenidos en esas cosas y empezar, si queremos realmente vivir en el Espíritu, el cual es nuestra posición, tenemos que discernir y hacer esa decisión de no caminar en esa forma, pero sí caminar en el Espíritu, de no caminar con una mente carnal, sino en el Espíritu, pensar en las cosas de arriba. En el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En la Biblia en inglés dice acá, en este versículo 6, dice que el tener una mente carnal es muerte. O sea, te puede llevar a una muerte. O sea, si uno empieza a pensar como el pueblo de Corinto, como la iglesia de Corinto, ese tipo de pensamiento, esa mente carnal, ese comportamiento, eso nos va a llevar a la muerte. Es lógico. Es lógico de que si seguimos en esa línea, nos va a llevar a la muerte si no tenemos cuidado. O sea, que tenemos que estar conscientes. Le voy a decir, el Espíritu Santo nos va a estar redarguyendo todo el tiempo de estas tentaciones, de estas situaciones, de estos dardos, de estos pensamientos. Entonces tenemos que tomar ahí la decisión de decir no, simplemente decir no a esta clase de vida. ¿Por qué? Porque si continuamos en eso nos va a llevar a la muerte, como dice aquí, ¿cómo se llama el apóstol? Nuevamente, el versículo 6, porque el ocuparse o el tener una mente carnal es muerte, pero el ocuparse del Espíritu o tener una mente espiritual, o sea, pensar en las cosas del Espíritu, saber y vivir y caminar como de acuerdo a nuestra identidad, es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Este versículo donde dice referente a la ley de Dios no está hablando acerca de la ley del nuevo pacto, ¿okay? No está hablando de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, está hablando acerca de la ley del antiguo pacto, de la ley mosaica. Por eso es que dice en este versículo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, o sea, no se sujetan a la ley del antiguo pacto, de la ley mosaica, ni tampoco pueden. Y esto pues es el problema que tenía el pueblo de Israel, porque no podían caminar de acuerdo a la ley, porque la carne, lo que dice en el versículo 3, de que la carne era débil de poder sujetarse a la ley que Dios les había dado. Entonces, no podían caminar de acuerdo a eso. Versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nuevamente, vivir según la carne está hablando de vivir sin Cristo.
vivir antes de Cristo. El pueblo de Israel igual al pueblo de Israel estar sin Cristo. Acuérdense de que Pablo aquí cuando está hablando, por ejemplo, en el capítulo 7, cuando dice, cuando él menciona su nombre, no dice yo Pablo, pero cuando dice yo, de que esta ley que ahora vive en mí, hablando la ley del pecado y de la muerte, está hablando, como dije anteriormente, está hablando del yo de Israel, el yo Israel. Lo mismo aquí en el capítulo 8, cuando dice que andamos en el Espíritu, está hablando del yo Israel, del nuevo Israel. Acuérdense de que la iglesia de Cristo empezó con Israel, con el pueblo de Judá y el pueblo de Israel. En Hebreos capítulo 8 nos habla bien claro, y en el Antiguo Testamento nos habla bien claro, en profecía. O sea, la iglesia de Cristo empezó con Israel. Muchos piensan de que el antiguo pacto es Dios con Israel y el nuevo pacto es Dios con la iglesia de Cristo. Eso es cierto, pero ignoran de que esta iglesia de Cristo es la misma Israel que era antes. Y piensan de que la iglesia es solamente los gentiles y no Israel. No. Entonces, eso es importante. Y esto es lo que está diciendo Pablo aquí en este capítulo. Está hablando, cuando habla de caminar en el Espíritu, está hablando del nuevo Israel caminando en el Espíritu en comparación del viejo Israel que antes caminaba en la ley. Y también nosotros lo aplicamos a nuestras vidas porque nosotros estamos caminando en Cristo. Nosotros ahora hemos nacido de nuevo y estamos caminando en el Espíritu. Ok, en el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, nuevamente. Okay, porque está haciendo énfasis a lo que dice en el versículo anterior. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Obviamente, en el antiguo, y es por ello de que Dios tiene que enviar a Jesús, porque el pueblo de Israel sin Cristo no podían agradar a Dios. Pero ahora que estamos en Cristo, es diferente. Y es por ello que Pablo dice en el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne. Okay. Esto es nuevamente para reiterar, mis hermanos, de la posición que Pablo está describiendo acá. No es el caminar de un cristiano carnal, es la posición de un cristiano. Nuevamente repito esto. Por eso es que dice en este versículo, mas vosotros no vivís según la carne. Vosotros, dice, vosotros vivís en el Espíritu, el cual es con Cristo, sino según el Espíritu. Dice en la segunda parte de este versículo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Okay? El Espíritu de Dios no moraba en el pueblo de Israel cuando estaban en el tiempo de la ley. Pero una vez que han venido a Cristo, ahora son templos del Espíritu de Dios. Y es por ello que Pablo dice de que vosotros ya no vivís en la carne, vivís en el Espíritu, si es que el Espíritu de Cristo mora en vosotros. Ahora, nosotros podemos decir, Señor, gracias, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces, nosotros ahora somos hijos de Dios, estamos caminando en el Espíritu, no estamos más en la carne. O sea, este es un versículo que nos reafirma la posición de que quienes somos ahora en Cristo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es interesante cómo Pablo aquí intercambia el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. No son dos espíritus diferentes, es el mismo Espíritu. ¿Okay? Podemos ver aquí la Trinidad en manifestación.
Leo nuevamente el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. En otras palabras, si no ha nacido de nuevo, entonces no es de Cristo. Está bien claro, mis hermanos. No está hablando acerca de una posición de un cristiano carnal. No, es un cristiano, la posición de un cristiano en comparación de uno que no conoce a Cristo. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Por qué Pablo dice esto? Si estamos nosotros ahora, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Y esa es nuestra posición, mis hermanos, en el Espíritu, y lo creemos por fe. Es por fe en lo que Él ha hecho. Podemos citar, por ejemplo, lo que dice en Romanos 6. Miren, en Romanos 6 es un pasaje paralelo a lo que acabamos de leer. En el versículo, si empezamos a leer el capítulo 6, en el versículo 9 en adelante, dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Versículo 11 dice: así también vosotros. O sea, de la misma forma en Cristo, también para nosotros. Nos dice: consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, es precisamente en este momento, en este capítulo 6, que Pablo nos describe cómo es que el cuerpo está muerto al pecado, lo que nos está diciendo en el versículo 10. Leo nuevamente el versículo 10 de Romanos 8. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, nosotros nos consideramos, lo que dice Romanos 6, consideramos muertos al pecado. Y esa es nuestra posición en Cristo. Esa es nuestra posición. O sea, tenemos que tenerlo claro esto. O sea, de que tenemos que saber de que por fe, por la obra de Cristo, nuestro cuerpo está muerto al pecado. A toda forma y manifestación del pecado, nuestro cuerpo está muerto, y le decimos: Señor, gracias, porque en ti, mi Dios, en ti, Cristo, de la misma forma como tú has muerto, Señor, lo mismo en mi vida, Señor. Yo estoy muerto, este cuerpo está muerto al pecado, Señor, y vivo para Cristo. Esa tiene que ser nuestra posición, aunque usted no lo sienta, pero es su posición espiritual. Y si usted se mantiene firme en esa posición, usted se va a dar cuenta que Dios empieza a obrar en su vida, porque es el resultado de nuestra posición en Él. Amén. Entonces, en el versículo 10 dice: mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿La justicia de quién? La justicia de Cristo. Es la justicia de Cristo. Okay. Y esto es algo importante, mis hermanos, porque aquí en este mismo libro de Romanos, en este mismo capítulo, nos habla Pablo de que el caminar en santidad, el caminar en ser libre de pecado, es el resultado o es el fruto de nuestra justicia, o de la justicia de Dios en nosotros, o de la justicia de Cristo. O sea, si no tenemos claro la justicia de Cristo, lo que acabo de leer en el capítulo 6, si no lo tenemos claro de que es por Cristo, de que ahora yo puedo, este cuerpo está libre, está muerto al pecado. Si yo no tengo entendimiento de esto,
de la justicia de Dios. Y esto es la justicia de Dios, de Cristo, de que Él lo hizo y Él murió por mí. Y su justicia me es puesta sobre mí y ahora yo vivo por esa justicia y por lo tanto estoy muerto al pecado. Si yo no entiendo esto, entonces cuando yo trato de lidiar con el pecado, voy a tratar como en el Antiguo Testamento, voy a tratar de no cometer pecado en vez de verlo desde el punto de vista del nuevo pacto, de que es la justicia de Dios en mí quien produce la santidad. O sea, mi santidad y mi caminar es el fruto de la justicia de Cristo. O sea, mi énfasis es en la justicia de Él, en lo que Él hizo en la cruz, en vez de yo tratar de pecar menos. ¿Se dan cuenta? Si yo empiezo a tratar de pecar menos, se convierte en el Antiguo Testamento, se convierte en el Antiguo Pacto. Si tú dejas de pecar, yo te bendigo, y si pecas, yo te maldigo. Se convierte en eso. ¿Qué es lo que tenemos que centrar nuestra mente? Es en la justicia de Dios en nosotros. Y esta justicia va a producir en nosotros santidad, caminar en esa santidad en la misma forma como nuestro Señor Jesucristo. O sea, no pongo mi mente en lo que hago, sino en lo que quién soy. Amén. Ponemos nuestra mente en quienes somos en Cristo en vez de que lo que yo hago. Porque mientras ponemos nuestra mente en quienes somos, el hacer se cambia, es transformado. Se pueden dar cuenta de la diferencia, cómo uno debe caminar. Eso es caminar en el Espíritu, caminar en Cristo, en lo que Él ha hecho. Entonces, versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí en esta posición, en este versículo, hay algunos teólogos que hablan acerca de la resurrección de los muertos. Es muy posible de que Pablo esté describiendo esto acerca de la resurrección porque habla acerca de nuestros cuerpos mortales serán vivificados por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos vivificará nuestros cuerpos mortales. Porque habla cuerpos mortales, o sea, nos dará esa resurrección, hablando de la resurrección en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero también podemos estudiarlo acerca de que es por medio del Espíritu Santo, por medio de aquel Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, también dará vida, también dará revelación de esta palabra, de la obra que Cristo ha hecho, dará revelación en nuestros espíritus y nos vivificará, nos hará caminar en esa posición quienes somos en Cristo. Porque eso es caminar en el Espíritu. Es el Espíritu Santo quien trae esta revelación. Y cuando uno recibe esta revelación, entonces uno dice, Señor, gracias, porque ahora entiendo, Señor, yo lo recibo por fe y yo lo empiezo a vivir por fe en la obra de Cristo. Y esto es ahora como nosotros vivimos, mis hermanos, es por fe. Nosotros estamos tal vez acostumbrados a caminar por lo que sentimos. ¿Me entiende? Cuando, por ejemplo, cuando tenemos comunión en la mañana, por decir, muchos utilizan música para hacer el ambiente apropiado y tú te postras, ¿me entienden? Y uno dice, no hay nada de malo en ello, no hay nada de malo en ello. Al contrario, utilizamos, por ejemplo, las alabanzas durante antes del servicio. ¿Para qué? Para que traiga el ambiente y uno se sienta en esa posición que está entrando en comunión con el Señor, en congregación nos unimos al alabar a nuestro Dios y entramos en esa atmósfera apropiada para recibir la palabra, según lo tenemos entendido, y también en comunión con el Señor. Y no hay nada de malo en ello. No hay nada de malo en ello.
Pero ¿sabe qué? Pero muchas veces no va a haber esa introducción, no va a haber esa música. Muchas veces no va, al contrario, van a haber cosas negativas. Tal vez en la mañana, cuando usted se levanta, de repente las cosas no van a estar apropiadas para que usted se postre en el Señor. Usted no va a sentir esa unción, porque uno lo puede sentir. Cuando uno viene ante Él, no va a haber una música, más bien se va a sentir algo diferente, tal vez negativamente, se va a sentir tal vez un poco cansado, qué sé yo, se va a sentir de algún indispuesto de venir ante Dios. Y es precisamente en estos momentos, cuando no lo apropiado está a favor de uno, es en donde más necesitamos, es en donde más tenemos que poner énfasis, que no caminamos por lo que sentimos, caminamos por lo que creemos. Y si usted empieza a dar ese paso de fe, a pesar de lo que siente, se postra en la mañana y dice: Señor, te doy gracias, Señor, porque yo no camino por lo que veo, no camino por lo que siento, Señor, yo camino por lo que tú me has revelado en tu palabra, Señor, y te doy gracias por tu presencia en mi vida, Padre. Te adoro y vengo ante ti, Señor, a través de este camino nuevo y vivo que tú has preparado, Señor, por el velo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ante tu presencia. Usted empieza a caminar por esa decisión que usted tiene en su espíritu, que camina por fe, y usted se va a dar cuenta que las cosas empiezan a ser transformadas. El problema es que estamos acostumbrados tal vez a caminar por lo que sentimos y no por lo que creemos. Y yo le animo porque esto me pasa a mí, ¿ok? Le digo, me pasa a mí, porque no todas las veces que vengo ante la presencia del Señor, el ambiente está apropiado. La mayoría sí, pero hay veces yo le digo: Señor, te doy gracias, Señor, porque yo camino por fe, mi Dios, yo no camino por lo que siento, y yo sé que tú estás aquí conmigo. Gracias, Padre. Y empiezo a adorar, y empiezo a conversar con Él. Y yo lo creo. O sea, no esperemos a caminar por lo que sentimos, estamos caminando por el Espíritu. Señor, te doy gracias. En este momento, por ejemplo, que estamos, Señor, te damos gracias porque tú estás ministrando a cada uno de nosotros a través de la enseñanza de tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tú estás dando a hacernos entender cómo es nuestra posición y qué es y cómo debemos de vivir. Señor, gracias por la fe que tiene cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú estás ministrando a cada uno de ellos, en donde ellos estén. ¿Se dan cuenta? O sea, caminar por fe es súper importante. Y cuando tengamos que orar por alguien, a veces estamos esperando sentir esa electricidad del Espíritu, esa electricidad o esa unción que viene del Espíritu, ¿no? Inclusive cuando yo estoy adentro, antes de salir para predicar acá, yo estoy ahí en el cuarto, estoy orando entre mí solo, y a veces uno no siente nada, pero le digo: Señor, gracias, Señor, porque tu presencia está aquí. Gracias, Señor, porque Señor, tu palabra está en mi espíritu. Tú me has dado palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el que va a hacer la obra en el corazón de cada uno de mis hermanos. Y yo camino, Señor, en esa certidumbre, en esa confianza. Gracias, Señor. Entonces simplemente hago caminar en esa fe, y este cuerpo tiene que obedecer a caminar en esta fe, porque caminamos en el Espíritu, no caminamos por lo que sentimos y por lo que vemos. Entonces, lo mismo cuando usted está haciendo, ministrando a alguna otra persona afuera, o está orando por una persona, es por fe. No es que tal vez no lo sienta, pero usted empieza a orar por fe, y es el Señor que empieza a obrar por medio suyo, por medio de la fe. A veces uno puede sentir esa unción del Espíritu Santo, y es maravilloso cuando uno siente la unción, pero no todo el tiempo va a haber eso. Pero está la fe en nuestro espíritu, y vivimos por esa fe. Terminamos con el versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne. ¿Okay? No somos deudores a la carne porque no caminamos en la carne, caminamos en el Espíritu, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo hacemos morir las obras de la carne?
por el Espíritu. ¿Y cómo lo hacemos por el Espíritu? Cuando entendemos la justicia de Dios en nuestras vidas, cuando sabemos, cuando ha sido revelado en nuestro entendimiento lo que Jesús ha hecho, la justicia de Cristo en nosotros, y el fruto de esa justicia es caminar libres de pecado. Y no caminamos más en la carne, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el entendimiento que tú nos das. Señor, por haber, Señor, revelado en nuestro espíritu, nuestra posición, Señor, y quienes somos en Cristo. Gracias, Señor, porque no estamos más en la carne. Vivíamos cuando estábamos sin Cristo, Padre, pero ahora estamos en Cristo, vivimos en el Espíritu, caminamos en el Espíritu. Esa es nuestra identidad. Gracias, Señor, porque por medio de la fe lo recibimos, Señor, lo creemos, y esto, Señor, se manifiesta en cada uno de nosotros, porque tu palabra es verdad. Y te damos gracias por ello, para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.